Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Señores, y llegó el día de hoy se presentó el señor Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, ante el Congreso de la República, para la obtención del voto de confianza. Durante más de 2 horas expuso prácticamente el plan de trabajo, el plan de gobierno que van a desarrollar. Entre los ejes de su discurso tenemos los siguientes. 1. Medidas para vencer la pandemia del COVID-19. Vacunación de todos los peruanos en el 2021. Producción de la vacuna peruana. También nos mencionó un plan para enfrentar la tercera ola. También ofreció el pago de las deudas a trabajadores de la salud, creación de redes integradas de salud, medidas de reactivación económica. Este sería el segundo eje. Un proyecto de ley para fortalecer y modernizar el Banco de la Nación. Ejecución de proyectos de inversión. Segunda reforma agraria, pero manifiesta que esta no va a expropiar. Destrave de proyectos de inversión. Reactivación del sector rural. Promoción de la formalización de las micro y pequeñas empresas. Tercer eje. Promoción de la inversión pública y privada con criterios de rentabilidad social y enfoque territorial. Promociones de extractivos, culminación de proyectos, obras de conectividad, ampliación de la cobertura de servicios de saneamiento en Lima y Callao. Cuarto eje, medidas para garantizar la protección social, creación de un sistema único de salud, promoción de las reformas del sistema de pensiones, entrega de canastas de alimentos, ampliación de programas sociales. Quinto eje, educación y retorno a clases, declaratoria de la educación pública en estado de emergencia, aumento del presupuesto en educación, retorno a clases y vacunación al personal docente y no docente, creación del servicio profesional de educación, ingreso libre a universidades. Sexto eje, vivienda, orientación de programas Mi Vivienda y Techo Propio hacia los más vulnerables, facilitación de la titulación de predios urbanos, ejecución de obras de saneamiento a través de núcleos ejecutores. Séptimo eje, lucha contra la corrupción y transparencia de la actividad estatal. Promoción del mecanismo de veeduría ciudadana, fortalecimiento de la capacidad de investigación y persecución de la corrupción vinculada al crimen organizado. Reformas legales para hacer responsable a los privados. Octavo eje, política exterior y defensa, integración de la región. Noveno eje, orden interno, fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, fortalecimiento de Barrio Seguro, equipamiento de la Policía Nacional del Perú, revalorización de las juntas vecinales y las rondas campesinas, lucha contra el terrorismo, promoción del servicio militar entre los jóvenes. Décimo eje, protección de la mujer y poblaciones vulnerables, creación del Sistema Nacional de Cuidados, asistencia económica para niños y adolescentes en estado de orfandad, fortalecimiento de la protección de la mujer e integrantes del grupo familiar. Reformas institucionales, 11º eje. Participación descentralizada en la elección de un integrante del Jurado Nacional de Elecciones,
Recuerdan ustedes que el Colegio de Abogados de Lima elige a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y esta vez no pudieron hacerlo porque una medida cautelar impidió. Lo que él está proponiendo es que ya no sea el Colegio de Abogados de Lima, sino todos los colegios de abogados de nuestro país elijan a ese representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y no que sea una potestad única y exclusiva del Colegio de Abogados de Lima, porque en el Perú no hay un solo colegio, sino hay N colegios. Estos son los principales ejes de la propuesta que el día de hoy ha llevado el señor Guido Bellido al Congreso de la República. Y en estos momentos se encuentran debatiendo respecto de la exposición del señor Bellido. Y luego de ello, pues, cada bancada y cada congresista empezarán a votar. ¿Le darán el voto de confianza o no le darán el voto de confianza? Hace 3 o 4 días atrás, Acción Popular manifestó que le iban a dar el voto de confianza al señor Bellido por la gobernabilidad. Pero también manifestaron que le habían pedido al Bellido que tenía que realizar ciertos cambios en el gabinete ministerial para poder darle el voto de confianza. Pero el gabinete Bellido se ha mantenido inalterable. Según están rondando ahí a través de la prensa, de que el sábado de este fin de semana se reunieron el señor Cerrón, el señor Castillo, la señora Verónica Mendoza, en casa del ministro de Justicia, el señor Torres. Y que ahí prácticamente hubo una discusión fuerte entre Cerrón y Castillo. ¿En qué? Castillo quería hacer ciertos cambios en la composición del gabinete ministerial. Entre los que tenían que salir estaba el señor Bellido, a lo que el señor Cerrón se opuso tenazmente y le dijo a Castillo: si tú haces eso es prácticamente darle un triunfo a la derecha y eso no lo vamos a permitir. Quizás después del voto de confianza algunos ministros deban de ser cambiados, pero no antes, porque eso es darle una victoria. Tuvo que intervenir la señora Verónica Mendoza, persuadir al señor Castillo y que el gabinete se mantenga inalterable. Y es así, el gabinete se ha mantenido pues inalterable. Y también hemos visto pues los tweets del señor Cerrón, que prácticamente iban en ese sentido. Le decía pues, no directamente al señor Castillo, pero decía: cualquier disidencia es un acto de traición, ¿no? Entonces, eso más o menos son los entretelones. De lo que se sabe al momento es que la bancada de Renovación Popular y la bancada de Fuerza Popular no le van a dar el voto de confianza al gabinete Bellido. Pero si las otras bancadas le dan el voto de confianza, va a obtener los votos suficientes y este gabinete prácticamente saldría el día de hoy airoso de esta presentación ante el Congreso de la República. Obtendrían pues el voto de confianza y a lo que tendrían que dedicarse es a trabajar. Pero valgan verdades de que este gabinete necesita hacer ciertos cambios, sí. Uno, por ejemplo, el señor Iber Maramí, que tiene unos antecedentes y no precisamente nada democráticos. Y este señor, quien prácticamente juramentó el día 29 de julio, al día siguiente, su primer acto, el 30 de julio, ¿qué es lo que hizo? Sacó una resolución reconociendo al FENATEP. Esto que ha ocasionado que los del SUTEP, que está en manos de Patria Roja y que en el proceso electoral apoyaron la candidatura de Castillo, ahora se sienten traicionados por el señor Castillo. ¿Qué es lo que manifiestan ellos? Que lo que ha hecho el señor Castillo, a través de su ministro, porque es quien él lo ha puesto en ese cargo, apunta, uno, prácticamente a debilitar al SUTEP, y dos, están apuntando a tomar
y tener el control de la derrama magisterial, que como sabemos, a través de la derrama magisterial se mueven miles de millones de soles, y eso sería el kit del asunto. Entonces, se viene prácticamente un enfrentamiento entre el SUTEP y el FENATEP por controlar al magisterio peruano y sobre todo por controlar la derrama magisterial. Donde hay plata, siempre va a haber disputa, siempre va a haber contienda, siempre va a haber pleito. Entonces, este señor pienso que no debe de estar en este cargo. El otro, el señor Juan Manuel Carrasco. Señores, no es compatible el desempeño de función de ministro de Estado con el cargo de fiscal. El señor, cuando asumió el cargo de ministro del Interior, no pidió su renuncia, lo que pidió fue una licencia, simple y llanamente una licencia. Y como todos sabemos, la licencia no rompe el vínculo laboral, cuando lo que él tenía que haber pedido o lo que él tenía que haber solicitado era su renuncia. Sin embargo, eso lo hizo posteriormente. Y hasta ahora, las autoridades del Ministerio Público no le dan curso a esa renuncia que él ha presentado. En consecuencia, es ministro y también es fiscal. Y no es compatible eso. Esta es otra persona que tampoco no debería de estar. ¿Por qué? Él es abogado, conoce perfectamente el derecho. Para que él haya asumido el cargo de ministro del Interior del día 29 es porque ese cargo se lo ofrecieron antes. Y si lo ofrecieron antes, él tenía que haber dicho previamente tengo que renunciar y tenía que haber renunciado. Y no lo hizo. Entonces, esta es otra persona que también tiene que salir de este gabinete. Y el otro, ¿no?, por solamente mencionar tres, es el señor Guido Bellido. Como todos sabemos, el premier, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, es miembro del actual Congreso de la República. Y por los procesos judiciales que él tiene, no puede integrar la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. No puede acceder a información que tenga que ver con la seguridad de nuestro país. Sin embargo, al haber sido nombrado premier, tiene acceso a información de inteligencia. Esta es una forma de sacarle la vuelta a la ley. Y él ha manifestado el día de hoy en el Congreso que van a ser respetuosos de nuestra democracia, que van a ser respetuosos del orden interno. Pero acá lo que se ha visto no es respeto de nuestra democracia, no es respeto de nuestras normas. Han tratado de sacarle la vuelta a la ley. Lo mismo con Iber Maraví, lo mismo con el señor Juan Carrasco. Entonces, una cosa son las palabras y otra cosa son los actos, los hechos. Como está en la Biblia, por sus hechos los conoceréis. Ahora, el partido Acción Popular ya 3 o 4 días antes había manifestado que le iban a dar el voto de confianza a este gabinete. Bueno, ellos como partido y dentro de la democracia están libres de expresar lo que ellos han acordado, lo que ellos han decidido. Pero no nos parece correcto que se otorgue la confianza o que se diga le vamos a otorgar la confianza cuando ni siquiera han escuchado el plan de gobierno, cuando no han podido ni siquiera analizarlo. Pienso que primero, por más que uno sea simpatizante de tal o cual organización política, lo primero que uno tiene que hacer es decir, no puedo decir si voy a votar a favor o en contra porque primero tengo que escuchar en qué va a consistir su plan de gobierno, si es viable o no es viable. Y después de escucharlos y analizarlos, daré mi voto, a favor o en contra. Pero 3 o 4 días antes decir, le doy el voto de confianza por la gobernabilidad, prácticamente es extenderle un cheque en blanco. Eso es lo que ha hecho Acción Popular. Y también por ese camino iba el partido Alianza para el Progreso. Ahí que uno puede entender. Cualquier persona pues que tenga 2 dedos de frente va a decir, ya hubo un entendimiento entre estas fuerzas políticas y el gobierno. Y si ya hubo un entendimiento, ¿qué es lo que la población se imagina?
que algo le han pedido al gobierno, ¿no?, estas organizaciones, para que ellos hayan decidido dar la confianza antes de la presentación del gabinete, días antes. Y eso, señores, no es transparencia. Y donde no hay transparencia, hay corrupción. Asimismo, aparte de esa reunión que trascendió del fin de semana, ¿no?, y que de ahí uno puede colegir, pues, de que el señor Cerrón, ni de portero en este gobierno, no es real. Si esa reunión se llevó a cabo en la casa del señor Aníbal Torres Vázquez, significa que el señor Cerrón no es ningún portero. Significa que el señor Cerrón y el partido político Perú Libre no están alejados de este gobierno, están más cerca que nunca, están juntos. ¿Qué hacía el presidente de la República discutiendo con el señor Cerrón si se sacaba algunos miembros o no de este gabinete ministerial? ¿Qué tiene que discutir el presidente de la República eso con el señor Cerrón? Esa es una facultad de él. Él es el único que tiene esa facultad de nombrar al premier y de que el premier proponga a los ministros de manera conjunta y se nombre a los ministros. ¿En qué parte de la Constitución dice que es el secretario general de cada partido o el dueño de un partido el que tiene que discutir con el presidente? O sea, o prácticamente el presidente tiene que pedirle autorización a él. Oye, ¿qué te parece esta persona? ¿Lo dejo o lo saco? Entonces, el señor Cerrón no está lejos de este gobierno. El señor Cerrón está inmiscuido en este gobierno. Esperemos que el señor Castillo dé sus pasos de manera autónoma y que para dar cada paso no tenga que pedirle autorización o darle cuenta al señor Cerrón. Eso sería grave para la gobernabilidad de nuestro país. A quien han elegido los peruanos como presidente es al señor Castillo. Los peruanos no han elegido como presidente al señor Cerrón. Eso que quede claro. Señor Castillo, el presidente de la República es usted. A quien el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado es a usted. Esa población por quien ha votado es por usted y no por el señor Cerrón. Es usted el presidente de la República. Eso métaselo en su cabeza, no el señor Cerrón. Las facultades que usted tiene están en la Constitución y en ninguna de ellas señala que para poder usted ejercer esas facultades usted tiene que consultarle pues al jefe de su partido. Eso no, señor. Usted representa a la nación y usted no tiene por qué estar subordinado al señor Cerrón. Usted es el presidente de la República y esperemos que gobierne no pensando pues en Cerrón, ni pensando en Perú Libre, ni pensando en los militantes de Perú Libre. Usted es el presidente de todos los peruanos. Por lo tanto, todos sus actos tienen que estar destinados a buscar el bienestar general de todos los peruanos, los que votaron por usted y también por los que no votaron por usted, porque usted es el presidente de todos los peruanos. Sí. Ya. A continuación los invito a ver lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República. Sí. Pero previamente, tratemos de analizar. Lo que querían las fuerzas democráticas de nuestro país es que se hicieran algunos cambios en el gabinete ministerial. Pero quien se ha opuesto de manera rotunda a eso, porque prácticamente el señor Castillo ya había accedido, pero quien se opuso de manera rotunda fue el señor Cerrón. Viene la pregunta, ¿y cuál es el objetivo de Cerrón? El objetivo de él tal parece que es buscar una polarización entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, y que esa confrontación termine con la disolución del Congreso. ¿Por qué? Porque él tiene entre ceja y ceja una asamblea constituyente, y para esa asamblea constituyente el escollo no es el Ejecutivo, el escollo no es el señor Castillo, el escollo es el Congreso de la República, porque no tiene el control
del Congreso de la República solo tiene 37 congresistas, más 5 de Juntos por el Perú, hacen 42. Es decir, no tiene el control del Congreso de la República y por lo tanto por ahí no podría sacar ninguna asamblea constituyente. Tampoco hacer modificaciones en base al 206 de la Constitución Política del Perú. Entonces, él lo que quiere es disolver ese Congreso y para disolver tiene que confrontarlo con un gabinete que ellos no quieran. A continuación los invito a ver lo que viene sucediendo en estos momentos en el Congreso de la República. Contra la desigualdad, contra la exclusión, contra estos males estructurales que en 200 años de vida republicana no hemos podido resolver. Quiero hoy destacar el llamado a la unidad que ha hecho y ha traído nuestro primer ministro. Destacar también la mención al sector agrario, el sector más olvidado y rezagado por los gobiernos de turno. Asimismo, destacar el compromiso de construir y mejorar caminos y carreteras que tanta falta le hacen a nuestros hermanos y hermanas del campo para sacar nuestros productos al mercado. Quiero referirme a algunas intervenciones de algunos colegas congresistas que señalan que esperaban que sean designados como ministros a profesionales de primer nivel. La pregunta ¿es que acaso existen profesionales de segundo y tercer nivel? ¿O es que están esperando que se designe siempre a profesionales egresados de las universidades limeñas caras, privadas, en desmedro de aquellos profesionales egresados de educación pública y de las regiones? Por eso es que una de las propuestas de nuestro gobierno es impulsar la educación pública, gratuita y de calidad, empezando por el ingreso libre a las universidades del país. También han mencionado las bancadas opositoras que los ministros no tienen experiencia. ¿Es que acaso esperan que sean designados los mismos ministros que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y dirigir los destinos del país y que nos han dejado un país destrozado, y producto de ello es que hoy lamentamos las pérdidas de vidas humanas producto del mal manejo de la pandemia? La falta de experiencia es la excusa perfecta. Tiene la palabra el congresista Ernesto Bustamante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Expreso mi saludo también al señor primer ministro Guido Bellido, así como a los señores ministros del gabinete que lo acompañan. Muchas gracias por su presentación el día de hoy. Quisiera centrar mis comentarios en 2 temas. Uno, el tema sanitario, y el otro, política exterior. En cuanto al tema sanitario, he notado que en el discurso del señor Bellido no se da suficiente énfasis en temas que considero principales en la lucha contra la pandemia. Me parece más bien que el approach, la manera de dirigirse a combatir la pandemia, el acercamiento, es de tipo, llamémosle, vacunocéntrico. Es decir, vacunas igual lucha contra la pandemia. Esto no necesariamente es así, especialmente en un país como Perú, que tiene el penúltimo puesto en vacunación en América Latina. Evidentemente, cuando llegue la tercera ola, que muy probablemente va a llegar y pronto, necesitamos estar preparados para poder detectar el virus tempranamente, porque nuestra población precisamente no está protegida con vacuna. Para poder hacer eso se requiere necesariamente hacer pruebas moleculares masivas de manera que se pueda detectar los brotes en las regiones donde la tercera ola se inicia. Como todos sabemos, en la primera y la segunda ola el brote no se inicia de una manera homogénea en toda la nación, sino en las diferentes regiones de acuerdo a, vamos a decir, los caprichos del virus. Es importante estar preparado entonces para poder no solo detectar la presencia de brotes, y para eso urge hacer pruebas moleculares masivas, 60.000, 80.000 pruebas por día en asintomáticos.
Y en segundo lugar, urge también hacer vigilancia genómica para poder detectar qué variantes son las que están prevaleciendo en el brote correspondiente. Quisiera también hacer mención al hecho de que DIGEMIT es una organización que está realmente politizada y ha tenido una serie de falencias en los años anteriores. La pandemia ha demostrado que DIGEMIT no solo participó en la corrupción del Vacunagate, sino que esa institución históricamente impide el acceso oportuno a medicamentos y fundamentalmente no hay una política para generar existencia en el mercado de medicamentos innovadores y genéricos que sean de calidad. Respecto al tema de política exterior, quisiera pedir que por favor el señor primer ministro explique cómo es que se podrá trabajar en el plano regional. No es posible decir simplemente que se trabajará por la integración de América Latina sin instituciones ideológicas, sin tomar en cuenta que hay países que sí nos apuestan con su propia ideología. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por 3 minutos. Buenas noches, Presidenta. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, solamente por volver a tocar el tema del artículo 48 de la Constitución, que nos dice claramente que los idiomas oficiales son el castellano, en las zonas en donde predominen, como lo son el quechua y aymara. 46 páginas de política general de gobierno ha venido el señor Bellido a mostrarnos hoy. 46 páginas del gobierno de todos los peruanos, de un gobierno de no más pobres en un país rico, ¿verdad? Ni una sola palabra para los más de 3,5 millones de peruanos que vivimos en el exterior. Ni una sola palabra para esos 3,5 millones de compatriotas que sufren una serie de vicisitudes en el extranjero. Ni una sola palabra para el colectivo que es el segundo aportante al PBI. Es una tristeza que no nos haya incluido ahí, siendo este un gobierno de todos los peruanos. Lamento mucho que los congresistas de Perú Libre hablen de la falla histórica de los gobiernos de turno. Efectivamente, han habido fallas pues en los gobiernos que desde el 2000 a la fecha, pero no hacen nada de la trágica historia que hemos tenido con el terrorismo aquí durante muchos años. Es más, parece que la ignoran, porque dentro del equipo hay investigados por terrorismo. Yo les pediría que dejen de gestionar o de promover la lucha de clases y de que hagan una gestión de la unidad nacional. Yo creo que debemos de poner foco en el ciudadano. Respecto a su mensaje, en el punto 2, las medidas para reactivar la economía, habla usted de la brecha, de la eliminación de la brecha financiera, dando al Banco de la Nación potestad para que ejerza mayores o que dé mayores servicios al ciudadano, pero el Banco de la Nación va a llegar a donde no llega la banca privada. Vamos a hacer un despliegue de oficinas con los recursos de los contribuyentes. Me parece que eso es un gasto innecesario, señor. Ya, los proyectos que habla usted de inversión social me parecen pura floritura, porque ¿qué hacen los gobiernos regionales? ¿Qué ha hecho el gobierno de Junín para la inversión social? Cuando hablan de la segunda reforma agraria, Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Mori, del Grupo Parlamentario Acción Popular, por 3 minutos. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, mesa directiva, colegas, señor premier y ministros. Este día para este Congreso debe significar un comportamiento reivindicativo
con el pueblo peruano. Debe ser el inicio de una nueva historia política, porque lo que decidamos hoy servirá para que el pueblo peruano evalúe el comportamiento de sus nuevos congresistas. Un comportamiento que debe significar que fuimos elegidos para construir un país diferente, con congresistas compenetrados con la problemática de nuestro país. Significando esto para mí estar dispuesto a dar ideas para surgir como tal, a cooperar y a involucrarnos en el desarrollo general sin ningún tipo de exclusión, buscando siempre una verdadera justicia social para con nuestros conciudadanos. En ese aspecto, señor primer ministro, no escuché ni en su mensaje ni en el mensaje del presidente hablar de nuestra selva. No escuché las necesidades que se van a cumplir y suplir en nuestra selva. La selva tan golpeada y tan olvidada por la delincuencia actualmente, por la pobreza extrema, por nuestras zonas de fronteras vivas olvidadas y por nuestros hermanos indígenas también olvidados. Es cierto que estamos pasando por una coyuntura bastante difícil, pero también es cierto que estamos llamados a dar una solución. En ese sentido debemos de tener tino para la toma de decisiones. En términos más claros, yo voy a dar mi voto de confianza a este gabinete, porque considero que nuestro país agoniza en varios temas. Yo soy médico y conozco el tema de la salud por lo que estamos pasando con la pandemia del COVID. En el sector de educación, hace unos días también fue declarado en estado de emergencia, sobre todo por mi región, que es una de las más olvidadas en este tema. Brillamos, pero con la peor educación a nivel nacional. Daré mi voto de confianza porque los problemas del Perú necesitan estar solucionados, como los proyectos integrales de agua y desagüe en la provincia de Alto Amazonas, en Yurimaguas. Tantos años esperando la apertura de trochas carrozables hacia los centros de producción de nuestros agricultores, construcciones de carretera para unir distritos como Jeveros, Lagunas, Santa Cruz, el anhelo tan añorado por los pueblos de Contamana como es el agua y desagüe, unir las regiones de San Martín y Loreto a través de la carretera interdistrital Tierra Blanca y Huimbayo, un sueño tan añorado por esa zona de la región de la provincia de Ucayali. Se siga manteniendo. Tiene la palabra el congresista Jorge Flores del Grupo Parlamentario Acción Popular por 3 minutos. Señora Presidenta, señores ministros, colegas congresistas, Gilatanaca, Cuyacanaca, hermanos y hermanas del Perú, tengan ustedes muy buenas tardes. Vengo de la gran región de Quechuas y Aymaras, Puno. Hemos escuchado con atención al premier Guido Bellido el plan de políticas de Estado que pretende él y su gabinete aplicar en los próximos meses. Y como vemos, se ha enfocado en varias medidas de urgencia, como por ejemplo, cómo vencer al virus del COVID-19 que ha matado a miles de peruanos. Busca crear un sistema único de salud, iniciativa que saludo. Sin embargo, no debemos olvidar de que en el Perú tenemos muchos hospitales de envergadura inconclusos, el cual exigimos. Bien, hemos escuchado a algunos congresistas que se están expresando respecto de la exposición que hizo el premier Guido Bellido respecto del plan de gobierno para nuestro país. Señores, tal parece que se viene una tercera ola. Y si se viene una tercera ola, hemos tenido una primera y una segunda en la cual hemos tenido falencias. 1, falta de oxígeno. 2, falta de camas UCI. 3, falta de pruebas moleculares para hacer esos cercos epidemiológicos. Señores, cuando hemos entrevistado a N personas, nos han manifestado que solamente tenemos 3.000 camas UCI. De esas 3.000, solamente tenemos operativas 700.
hay 2.300 camas UCI que están fuera de servicio, que tienen desperfectos y que están para reparación. Tarea número 1 de este gobierno es reparar esas camas UCI para que estén operativas las 3.000 camas UCI, porque si hay una tercera ola, señores, esto va a ser mucho más fuerte que la segunda, y recuerden ustedes que la segunda fue mucho más fuerte que la primera. Se van a necesitar también oxígeno, que hasta ahora ese problema no ha sido resuelto, y si en estos momentos no vemos que la población está deambulando en busca del oxígeno, es porque no estamos en ola. Pero una vez que lleguemos a la ola, señores, el oxígeno que se produce en nuestro país es insuficiente. Recordemos que el señor Sagasti tuvo que pedirle donación a los chilenos de oxígeno para nuestro país, porque lo que tenemos acá no alcanza. Y hemos tenido autoridades que no tenían capacidad de gestión, tanto en el gobierno del señor Vizcarra como en el gobierno del señor Sagasti. No se han podido construir plantas de oxígeno, a pesar que ha habido dinero. Y como el sector privado sí lo ha hecho, e incluso ha donado plantas de oxígeno al gobierno. E incluso también otras personas, haciendo sus colectas a nivel de la población, ha podido hacer sus plantas de oxígeno. Por ejemplo, el Curita allá en Iquitos. Sí se puede, lo que falta es capacidad de gestión, lo que falta es voluntad. Esos son problemas que tenemos que resolver. Y aparte, si queremos vacunar a toda la población de nuestro país a diciembre del 2021, el ritmo de vacunación tiene que ser aproximadamente 300.000 vacunados diario. Y no estamos en ese número, e incluso hasta se paró. ¿Y por qué se paró la vacunación? ¿Y por qué se paró también el vacunatón? Por una simple y sencilla razón: no llegaban las vacunas. Y si no llegan las vacunas, no hay vacunas acá y no te puedes vacunar. Entonces, lo otro que nos falta, ¿qué cosa es? Las vacunas. Habrá bastante voluntad para decir, a diciembre todos van a estar vacunados. Pero para estar vacunados todos en diciembre tiene que haber vacunas. Y tiene que haber capacidad de poder vacunar a un ritmo de 300.000 vacunas diarias. Si no tenemos esa capacidad, va a ser bien difícil que lleguemos a diciembre al 100% los peruanos vacunados. ¿Y por qué es importante que todos lleguemos vacunados a diciembre? Porque las vacunas que nos están poniendo, señores, no son eternas. Conforme van pasando los meses, su eficacia se va diluyendo. Y va a llegar un momento en que nuevamente vamos a estar expuestos a este terrible mal. Y es por eso que lo que se busca es que todos estemos vacunados, para que se dé el efecto rebaño. Si no, no va a haber efecto rebaño y nuevamente vamos a tener que empezar a volver a vacunarnos, y va a ser un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir. Tenemos que vacunarnos. Y también hay muchos peruanos que no quieren vacunarse, muy al margen de que no quieran vacunarse con la vacuna china Sinopharm. Hay otros que no quieren vacunarse con ningún tipo de vacuna. Hay que convencer a esos peruanos de la necesidad de que tienen de vacunarse, porque si quedan peruanos sin vacunarse, ahí se refugia pues el COVID-19 y de ahí se vuelve a desparramar en todo nuestro país. Entonces, a esas personas, este gobierno, a través de los entes correspondientes, llámese Ministerio de Salud, llámese Salud, tiene que desarrollar una política para hacerles ver de que es conveniente vacunarse y que vacunarse no es perjudicial para la salud, y de que estas vacunas ya han sido probadas respecto de su eficacia y que son efectivas y que nos protegen, no eternamente, pero nos protegen, y eso nos va a permitir llegar al ansiado efecto rebaño y poder salir todos de esa situación. Y si no resolvemos la crisis sanitaria, va a ser bien difícil que podamos reactivar nuestra economía, porque recuerden, la economía se cayó por la crisis sanitaria, porque por la crisis sanitaria el señor Vizcarra prácticamente nos confinó 3 meses en nuestras casas, todo el aparato productivo paralizado, y así está nuestro país. Estamos queriendo salir, estamos queriendo reactivar nuestra economía, pero tenemos un problema: todavía no hemos vencido al COVID.
Y mientras no venzamos al COVID, nuestra economía no va a poder caminar al 100%. Y eso es lo que se quiere. Entonces, peruanos, señores, tienen que vacunarse todos. Señores del gobierno, hay que tener las vacunas para el 100% de los peruanos. Y hay que elevar nuestra capacidad de vacunación diaria. Hay que llegar a 300.000 vacunas diarias para poder llegar a la meta a diciembre de este año. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.